A partir de este momento, por Oriental 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 29 de mayo, último sábado del mes, y ya nos aproximamos a la mitad del año que arranca por supuesto con temperaturas mucho más bajas. Tenemos un lindo programa para compartir en el día de hoy. Ya en minutos vamos a presentar a nuestra entrevistada central del día de hoy. Vamos a estar en comunicación durante esta próxima hora con la doctora Silvia Mato. Ella es médica, cardióloga clínica y ecocardiografista. Tiene una formación en la Universidad de la República, en la UDELAR, pero a su vez completó su formación en el exterior, tanto en Estados Unidos como también en el Hospital Marañón de Madrid y en el Hospital Dante Passanese en San Pablo, en Brasil. También trabajó como cardióloga en la unidad de cardiología crítica. Fue la primera en realizar la técnica de Doppler tisular en Uruguay, ahora que está generalizado. Y dentro de sus cargos electivos, la doctora Mato fue consejera titular por Montevideo en el primer colegio médico del Uruguay. Esto fue entre los años 2012 y 2015. También fue vicepresidenta del claustro de la Facultad de Medicina entre los años 2011 y 2015 y miembro suplente del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. A su vez, la doctora Mato es sobreviviente a un cáncer de mama de hace 13 años y a un linfoma no Hodgkin hace 3. Actualmente no ejerce la medicina de manera activa, pero trabaja de forma honoraria como asesora en temas de salud. Doctora Silvia Mato, buenos días y bienvenida a Prudencia Uruguay. Bueno, buenos días, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperamos ser útiles. Doctora, dejé un par de joyitas que no quise a propósito mencionar en esta primera parte de su presentación, que las vamos a dejar, si le parece, quizás para hablarlas sobre el final del programa, donde siempre nos gusta quizás abordar el área más personal de nuestros invitados, así que eso lo vamos a dejar un poco más para adelante. Bueno, cómo no. Doctora, si le parece, quizás nos pueda explicar desde esta área de la cardiología crítica en la que usted trabajó tantos años, bueno, ¿cómo fue su experiencia con pacientes concretamente dentro de esta área? Bien, yo creo que tengo que, para hacer un poco la historia de eso, destacar cómo uno arranca luego de salir de, digamos, recién recibido de médico, ¿no? La verdad que hasta el día de hoy se carece de una formación en el fin de la vida, que es un tema que realmente es transversal a todo médico. O sea, se haga la especialidad que se haga, si algo puede pasarle, es lo que nos va a pasar a todos. O sea, si algo tenemos seguro, es la muerte. Entonces, creo que uno sale como bastante desvalido en cuanto a conocimientos o en cuanto a cómo manejarse con el tema del fin de la vida, y arranca muy joven a que lo que le va dando la experiencia. En los últimos años, y yo gracias a que tuve el honor de tener acceso directo a un cargo electivo en el colegio médico, me aproximé mucho, aprendí mucho y traté de generar lo más que se pudiera con ese tema, y lo apliqué directamente a mi vida profesional con gran satisfacción. Realmente me cambió la cabeza y la actitud. Y eso es un poco lo que querría transmitirle tanto al escucha de la radio como al colega que escucha, o dejarlo sentado como una experiencia personal. Cuando uno está desde cualquier especialidad, y en la mía en especial, que me he dado la oportunidad de recorrer varios ámbitos, sin duda en algunos sectores se convive mucho más con el fin de la vida de los pacientes que en otros. A través de los años pasé de trabajar en servicios móviles, donde uno tiene la gran experiencia de entrar a la casa de los pacientes, que basta, yo decía, después de 10 años de un servicio móvil, y entre paréntesis, fui de las primeras mujeres en una ambulancia, porque había en pediatría, pero no en adultos,
hicimos camino al andar en mucha cosa, ¿no? Uno a veces cuando entra a las casas percibe mucho más que cuando tiene al paciente en una camilla o en una cama, y se va enriqueciendo de todo lo que es gestual, de todo lo que es el ambiente, de todo lo que es la familia, de todo lo que se requiere de una consulta que sea global, que sea holística, que mire todo el paciente, ¿no? Que yo creo que, gracias a Dios, creo que lo he visto o he intentado ver siempre así. Pero a medida que uno va entrando en otras actividades, se va aproximando, o bueno, la vida me dio esa oportunidad, y tanto desde la experiencia de hacer ecografías cardíacas, como de hacer test de esfuerzo, como de tener cargos, por ejemplo, en puerta, en emergencia como cardióloga, o cardióloga de piso, o luego concomitantemente muchos años de cardiología crítica, uno va incorporando ese aprendizaje de las distintas áreas, que creo que me ha dado muchísimo, he tratado de dar muchísimo, y creo que mi familia, pobres, es un reclamo quizás que pueden hacerme, porque uno se reparte y trata de pasar esos años, incluso de hijos chicos, que siempre se siente con esa sensación de que queda corta, ¿no? Que el tiempo y la vida y la energía es como una sábana corta que tapa un lado y destapa el otro. Pero bueno, en base a que las mujeres nos exigimos mucho y generamos cosas alrededor, me parece que bueno, que uno va incorporando experiencia y va incorporando aprendizaje. Y volviendo a la pregunta, más de 20 años de cardiología crítica, si me habrán expuesto a situaciones de ver el pasaje entre la vida y la muerte. Yo nunca me especialicé en cuidados paliativos, ni ya te digo, lo da la carrera, lo fui aprendiendo en la marcha, y creo que el clic lo hice cuando tuve acceso a través del colegio médico de invitaciones, cuando vino el profesor Gómez Sancho, que es un gran impulsor del tema de cuidados paliativos, y aprendí a llevar de otra manera al paciente en esa etapa. En la cardiología se ve mucho la cardiopatía en etapa dilatada, que cada vez más, no solo porque se vive más, sino porque hay más recursos y porque se mejoraron los tratamientos, se vive más con cardiopatías en etapa avanzada que en otras etapas, digo, muchos años atrás, fallecían antes. Entonces ahora hay una larga evolución de cardiopatías que son realmente enfermedades terminales, que muchas veces cuando se habla de enfermedad terminal o se habla del fin de la vida, no se asocia a que la cardiología también lo tiene, o se habla poco, o la gente lo sabe poco. Y dice, bueno, está enfermo el corazón, bueno, pero unos saben que viven mucho y otros saben que viven menos, pero a lo mejor no se habla mucho. A mí me parece que yo aprendí que hay que ser honesto con el paciente desde el principio. Creo que es una de las cosas también fundamentales que hablan quienes saben de cuidados paliativos, que sin duda el médico tiene que ir captando, ¿no?, con empatía, que es una gran palabra que hay que aplicar, dónde puede ir explorando, y tanto en el paciente directamente como en el familiar. Pero hay que ser honestos, hay que tener honestidad intelectual en cada palabra que uno emite, hay que tener la sensibilidad de saber cómo la emite y cuándo, y hay que hacerlo en forma progresiva, pero no hay que mentir. Me ha pasado muchas veces en la práctica, sobre todo quizás era un paradigma viejo que hoy creo que se viene tirando abajo, de esa especie de mentirilla, de mentira piadosa, de que muchas veces el familiar hasta lo pide, me lo han pedido exprofeso, mire que él no sabe nada, que está así o asá, mire que no sabe, queremos mantener en secreto, no le diga tal y cual cosa, mire, sabe fulano y fulano de la familia, pero el resto fulano y fulano no, le pido que si está fulano no hable de determinadas cosas, y bueno, y el límite muchas veces, o el cambio de paradigma, es el propio médico, y la gran mayoría no está preparado, y creo que hay que prepararlos, pero no se negocia eso, no se negocia la mentira. Se puede hablar más o menos explícitamente, más o menos gradualmente, se puede decir
venga con fulanos y sultanos, venga con, se testea cuán acompañado está, cuán solo está, cuánto quiere, cuánto no quiere, pero en el esquema de autonomía del paciente, que es lo que se maneja hoy día, hace como 50 años que la medicina ya no va en ese tono paternalista, sino que va en el diálogo y va en respetar la voluntad y la autonomía del paciente y por lo tanto la libertad de decisión y de expresión. Uno tiene que, por supuesto, modular de alguna manera qué respuestas da y cuándo, pero nunca la mentira. Eso es uno de los primeros conceptos que me gustaría manejar. Bien. Doctora, de otras sí. cosas, no sé si querés irme haciendo alguna pregunta que te surja o sí. Quería... con respecto a la experiencia del fin de la vida. Sí, justamente, como asesora en temas de salud también ha tenido la posibilidad de abordar bien de cerca el tema de los cuidados paliativos, si bien usted dejaba en claro que no tiene formación como paliativista. Y actualmente hay un proyecto de ley en la órbita del Parlamento que más concretamente se encuentra en la Comisión de Salud, si bien ahora estamos en una especie de stand-by con este proyecto en particular, porque bueno, obviamente estamos sumergidos en la emergencia sanitaria y las comisiones vienen trabajando de manera más lenta que en otros periodos parlamentarios, pero ¿qué opinión le merece este proyecto de ley y por qué considera que es fundamental quizás la universalización de los cuidados paliativos en nuestro país? Sí, yo durante el periodo que estuve en el colegio médico me salí un poco de los roles típicamente clínicos que venía ejerciendo, además de los gremiales que se había tenido, y me metí mucho más en temas bioéticos que lógicamente el cargo ameritaba, y me preparé más de lo que venía. Y uno de los temas que me inquietaron mucho fue justamente el tema del fin de la vida, que yo te decía que me cambió mucho la actitud, y sin querer empecé a practicar lo que realmente practican los especialistas, los paliativistas. Por lo cual apenas me enteré de que habían dos proyectos, tanto el del fin de la vida, creo, muy necesario de apoyar, que es el del cuidado paliativo, como otro de eutanasia y suicidio asistido. Así que el año pasado me metí bastante en los dos, traté de dar dentro de lo que se pueda una visión que a lo mejor no es ni del paliativista ni del que impulsa uno u otro, ni soy legista, o sea, tal vez hay muchos aspectos de los especialistas en leyes o de los especialistas en derechos humanos que pueden dar un aporte mayor, pero me pareció que era bueno un aporte desde el médico, llamémosle de a pie, el médico que trabaja, que la mayoría de los 17.000 médicos del Uruguay están en sus cosas diarias de asistencia y quizás no tienen demasiada formación para abordar algo que yo con un poco más de tiempo y más dedicación tal vez tenía. Yo creo que el proyecto de cuidados paliativos que se ha presentado es buenísimo porque contempla absolutamente todas las puntas, las aristas que debería tener algo que ayude no solo al derecho del paciente de un buen morir, sino también al sistema como estructura, como institución, al sistema de salud, y también al médico, a cualquier médico, porque si bien está dirigido a equipos también para darles un marco a los equipos de paliativos que son interdisciplinarios, sirve de modelo, y yo lo veo desde el ángulo del médico que trabaja todos los días, que si tenemos un proyecto de esa magnitud y de esa perfección, porque realmente si uno lee los anexos al proyecto y lee también cada uno de los artículos, se ve una dedicación profunda de gente experta que está hecho con esa dedicación y ese amor que ponen los paliativistas hacia su función, que es dificilísima, en una etapa difícil, normalmente difícil, y que tiene una base ética muy profunda. Entonces, tanto el punto de vista operativo, no le encontré ningún defecto realmente,
podríamos decir, a lo mejor, capaz que es arreglable, algo en cuanto a la sustentabilidad, me refiero la inserción dentro de todo lo que es el sistema y la economía, pero del punto de vista operativo profesional y del punto de vista ético, creo que tiene valores enormes que son muy dignos de conocer, de difundir y de apoyar. Bien, sabe que por nuestro ciclo han pasado distintos profesionales también vinculados al área de la salud. Hemos recibido, por supuesto, a paliativistas, a oncólogos, también han venido psiquiatras y siempre plantean un tema como neurálgico que es la formación o la escasa formación que reciben los médicos a la hora del tratamiento, de tratar con pacientes que se acercan al final de la vida. Usted sobrevoló de alguna manera que, habiendo formado parte del Colegio Médico y del claustro de la Facultad de Medicina y también del Sindicato Médico, había tratado de aportar una visión sobre esto, pero sin embargo es como que Uruguay todavía no ha logrado avanzar sustancialmente en esta materia de los cuidados paliativos a la hora de la formación. Y se nota en los profesionales de la salud, que de hecho los que han pasado por este programa siempre reflejan que han conocido esta especialidad una vez avanzadas sus carreras, o de manera fortuita por algo que les pasó puntualmente en la vida y los hizo como cambiar de rumbo. ¿Qué es lo que está faltando en nuestro país o en la formación para incorporar los cuidados paliativos a esta formación que tienen que tener los profesionales de la salud? Creo que está faltando ganas, porque la estructura universitaria lamentablemente es bastante arcaica, por más que se han hecho algunas reformas hace unos años en cuanto a volcar más la formación hacia la colectividad, cosa que veo bien. Dentro de cierto marco, veo muy bien, porque es realista. El pregrado es una carrera bastante larga con respecto a otros países, bastante fuera de la vida real, en el sentido que aún habiendo incorporado en el ciclo básico pasantías por la comunidad, no logra tener una inserción muy realista. Y por otro lado, hay un desborde, digamos, de una relación estudiantes-docentes bastante importante. Pero lo que sí hay es que no está incorporado el tema del fin de la vida, como, llamémosle para ser fácil, como una materia o como un ciclo, el tema del fin de la vida, y ahí entramos todo lo que se quiera poner en el fin de la vida, estemos o no de acuerdo, no hay, directamente no hay. Y uno se recibe médico y después muchos, la gran mayoría, eligen ir a través de la escuela de graduados a un posgrado, a una especialización, o a una residencia, que es un concurso para un trabajo en donde realiza la especialidad y además de trabajar está haciendo su posgrado. Tampoco lo hay. Por lo tanto, también hay una estructura que se llama Escuela de Graduados que no lo incorporó. Lo incorporó como una maestría que mucha gente va, mucha o no tanto, mucha, poca en realidad para lo que son las necesidades, realiza, que yo no la he realizado, pero es de multientrada, llamémoslo así, no es exclusivamente para médicos, hay maestrías también en privadas, en universidades privadas, pero requiere de un acto voluntario, llamémosle, hacia una especialización que también es como tú decías, puede venir por motivaciones varias, por algo que se te cruza en la vida, pero yo creo que lo básico es darse ese tiempo para que el 100% del estudiantado tenga una formación básica, como se dan otras asignaturas, se incorpore a un proyecto de estudio en cualquier sector de la carrera, pero que se salga recibiéndose de médico con una formación en el fin de la vida, cuidados paliativos y todas las instancias que nuestras, digamos, evoluciones marquen. Hoy se carece y me parece que es terrible. Y muchas de las cosas que se hablan muchas veces salen de la ignorancia, incluso la ignorancia más básica de cómo tratar el tema de la muerte, no solo con el paciente, sino con la familia, más todos los mitos, y desde una óptica de autonomía, como decía, respetando la espiritualidad, respetando los deseos, respetando
las creencias religiosas, los distintos niveles de educación y de acceso a todo lo que es el complejo panorama sociocultural. Yo creo que en esa diversidad tenemos que formar a nuestros jóvenes para que sepan aceptar el rol que van a tener en enfrentar algo que es un proceso natural de la vida. Basta, como dicen, estar vivo para poder morir. O sea, si no aceptamos que la muerte es un tema puntual en un momento, pero es parte de un proceso muchas veces que tenemos que saber acompañar, bueno, es lo que está pasando muchas veces que desvirtuamos ese proceso por ignorancia, ¿no? Muy bien. Doctora Silvia Amato, si le parece, la invito a hacer nuestra primera pausa y cuando volvamos vamos a abordar bien a fondo el tema de este otro proyecto de ley que usted bien mencionaba, que ya conoce de su existencia. Por supuesto, el proyecto, me refiero al de suicidio asistido y eutanasia, propuesto por el diputado del Partido Colorado, Pepa Pasquet, y que actualmente ya está también en la órbita del Parlamento. Pero si le parece, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, continuamos en este segundo bloque de Prudencia Uruguay. Para aquellos que recién se ponen en contacto con nosotros, estamos con la doctora Silvia Amato, ella es cardióloga clínica. Y bueno, doctora, habíamos quedado antes de la pausa de meternos de lleno en este otro proyecto que también, como mencionábamos, está en la órbita del Parlamento, y me refiero al proyecto de eutanasia y de suicidio médicamente asistido. Doctora, le consulto, ¿le parece oportuna la discusión de un proyecto de estas características teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa nuestro país? No, la verdad que no. Mirándolo como persona, como ciudadana, me parece que la ciudadanía no buscó en absoluto un tema de estos, ni está sintonizada con un proyecto de esta envergadura. Y si lo comparamos, la mayoría de los países que ya lo tienen han demorado 10, 15, hay países con 20 años de tratar el tema. O sea, quizás para darle un pequeño marco, hay que hacer una pequeña historia de cómo surgió. Surgió en realidad, eso además hay notas de prensa, yo lo saqué más de ahí, en el año 2019, parte de algunas personas del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Ética del Sindicato Médico, planteándose temas para el festejo en el 2020 de los 100 años del SMU, empezaron a mover, digamos, las piezas un poco a nivel político de tratar el tema de eutanasia. Y bueno, poco después surge como iniciativa el proyecto del senador Pepa Pasquet, que surge como, poner el tema en la ciudadanía. No se sabía todavía de la pandemia. Lo curioso a mis ojos, como médica común y corriente y como ciudadana, es que tenga andamiento el seguimiento, incluso creo que está en la Comisión de Salud con cierto grado de intensidad actualmente, en cuanto a cierto olfateo político como de oportunidad que uno realmente no la ve. Yo no veo que sea, casi le diría, ni correcto hablar de esto cuando hay una gran angustia por las muertes que nos están apremiando terriblemente, con números epidemiológicos cada vez peor, con miedo, con sensación de agotamiento de un tema que nos pone al borde de la incertidumbre desde hace más de un año. Entonces a mí me parece horrendo que sin haber logrado, por ejemplo, que sí me parece urgente, tener una cobertura para el 100% de los usuarios del sistema de salud de cuidados paliativos, porque lamentablemente todo esto también va a dejar
mucha gente con secuelas, ¿no? O sea, no es solo las enfermedades clásicas, sino ahora enfrentar el síndrome post-COVID. Me parece atroz darle impulso o acelerar o poner en el tapete político un proyecto de eutanasia y suicidio asistido cuando somos el primer país en Latinoamérica en suicidios, y es un gran problema, y cuando estamos con la población aumentando sus consultas en psicología, en psiquiatría, desbordando todo lo que son asistencias, digamos, a distancia, con el tema justamente del miedo, de la angustia, de la ansiedad, del insomnio, de la soledad, de la vejez, de la incapacidad y de la falta al día de hoy de un control epidemiológico en Uruguay. Así que a la respuesta de la pregunta que me hiciste, sí, creo que es totalmente inoportuno. Bien, también el proyecto de ley plantea, entre otras cosas, o pone, entre otras cosas, al médico y al personal, en realidad al personal médico, en un papel bastante jugado, si se podría decir de alguna manera, porque lo posiciona como brazo ejecutor de esta decisión que en definitiva toma el paciente o toma la persona. ¿En qué lugar queda posicionado el personal de la salud con un proyecto de estas características, donde finalmente tienen que ser los que a solicitud del paciente terminan suministrando un medicamento o una droga para culminar con su vida? Sí. Este proyecto de ley en particular habla del médico. En otros proyectos de otros países hablan del equipo de salud. Uruguay tiene casi 17.000 médicos, y yo creo que la mayoría ni leyó el proyecto, porque más en este año de pandemia que no da la vida para poder asistir todo lo que está pasando. A mí me parece que se empieza en lo que se llama esa pendiente resbalosa, ¿no? Hemos sido formados para un determinado fin, que es tratar, acompañar y cuidar la vida y respetar la vida. Y este proyecto habilita a matar, directamente despenaliza el acto activo de provocar la muerte en un paciente, es cierto, en determinadas condiciones. Pero aún así, si habláramos uno a uno de esas condiciones, este proyecto es malísimo, es pésimo. Esas condiciones, si se compara, y yo no soy legista, y para eso tendrían que hacer una especie de mini derecho comparado, pero leí un poco al vuelo, y cualquiera puede en internet entrar. Las condiciones que ponen otros proyectos, incluso ya aprobados en otros países, son mucho más, pero muchísimo más restrictivas y mucho más de dar seguridad al acto, aún aceptándolo, digo, en lo personal no lo acepto, no estoy de acuerdo, pero pongamos que esto es algo transversal que puede atravesar la sociedad y pueden, sin distingos, decir estoy a favor o en contra después que lo lean. El tema es que hay que dar garantías a ambas partes. Yo creo que ni hay garantías para el sufriente, que es la persona que está en el fin de la vida, ni para las familias, ni hay garantías tampoco para el médico, porque aparentemente le levanta la penalidad que tiene hoy cualquier persona por matar, incluso un médico que está relativamente habilitado, digamos, un juez en exonerar de penas si hay lo que se llama homicidio piadoso, pero no deja de ser homicidio. O sea, que si uno habilita a matar, yo me pregunto después cómo se va a ejercer, ¿no?, el acto de no matar, porque si conocemos determinados médicos que se van a dedicar a matar, o si le habilitamos a cualquiera que un día sacás número para ese médico, por ejemplo, en una mutualista, y vas y te atiende para determinadas cosas, o te va a operar, o es un médico STI, pero a su vez es un médico que también está habilitado por ley para matar. Bueno, pueden haber desvíos o no, puede haber pérdida de confianza, puede haber dudas. Esta ley deja habilitadas muchas cosas y me dirán, bueno, lo dejamos a la reglamentación.
bueno, le estamos pasando el problema a otro o a otros. A mí me parece que si vamos artículo por artículo, tiene serios problemas, tanto en la definición como en la operativa y en las garantías. Bien. Otro dato no menor es que el pasado 14 de mayo un grupo de apoyo a la muerte asistida visitó también el Parlamento, por esto que decía que en realidad el tratamiento de este proyecto de ley se ha dado de manera más acelerada, y manifestó el interés no solo de que se apruebe la iniciativa por completo, sino que además sugirió una serie de modificaciones, entre las que este proyecto se extienda a menores de 18 años. Y en ese sentido argumentaron que el Código del Niño y del Adolescente ya ampara algunas situaciones donde los menores pueden tener autonomía con respecto a algunos temas vinculados a su salud. Y bueno, la idea es ampliar esta posibilidad también para menores de 18 años. ¿Qué reflexión le merece esto al respecto cuando ni siquiera todavía se ha planteado el proyecto de ley para la ciudadanía, o sea, mayor de edad? Yo no conozco mucho las personas que lo están impulsando este nuevo, digamos, esta adenda al proyecto inicial. No sé tampoco por qué el apuro, si están comparándose con otros países o, en fin, no lo comprendo. Si uno surge la concepción del derecho, digamos, a la vida, ellos argumentan el derecho a elegir morir. Capaz que uno podría decir, bueno, a mí me vale lo mismo la vida de alguien de 17 años y medio que de 18 y medio, o de 1 año o de 80. Yo lo veo así. Nunca trabajé con niños, tengo hijos, algún día tendré nietos. Es cierto que uno cada vez más se considera, sobre todo en el adolescente, el derecho a elegir en aquel adolescente maduro, pero requiere de una enorme evaluación, tanto en lo psíquico, en muchísimos puntos que para mí son álgidos, para poder decir está decidiendo, porque me parece que es más que una pendiente resbalosa, se entra en algo peligrosísimo. Vuelvo un poco a lo que a lo mejor enraba con la pregunta anterior. Uruguay ha avanzado muchísimo en leyes que previenen que uno, cuando está sano, entero, cómodamente sentado en su casa, puede prever que no hagan determinadas cosas cuando esté en una situación distinta, que es la ley de voluntad anticipada que se tiene en vigencia desde el 2009, y la ley de los derechos del paciente, y ya hay derivados de esa específicamente para cuidados paliativos que lo extienden al derecho a los cuidados paliativos. El derecho de voluntad anticipada, por ejemplo, que lo conocen muy pocas personas, permite que uno deje explicitado, y no necesita ni mucho trámite ni nada, se deja en la historia, incluso en situaciones de inconsciencia o de coma, lo puede manifestar un familiar directo que lo haya oído, y el médico tiene obligación de dejarlo constancia en la historia, y es válido, o lo puede dejar a través de su médico tratante y queda escrito en la historia y es válido, que uno puede elegir que no le hagan tratamientos, como se llamaba antes, encarnizamiento o tratamientos fútiles, quiere decir que no van a redituar en salvar la vida o en mejor calidad de vida, sino por el contrario, van a dar peor calidad de vida en ese trance y van a terminar, si ya hay una muerte, digamos, inminente, en muerte. Entonces, uno puede elegir, por ejemplo, y eso es parte de la experiencia que he tenido, y los familiares hasta agradecen eso, de que quede en una historia, por ejemplo, no reanimar. O, por ejemplo, el paciente manifiesta claramente, o la familia, o ya fue, o sea, hay toda una formalidad que se puede hacer, que quede clarísimo, no intubar y poner en un respirador, no ingresar a CTI, o no realizar estudios invasivos fútiles cuando ya la evolución de una enfermedad no amerita para tener un beneficio claro en vida y calidad de vida. Entonces, hay mucha cosa que se ignora,
que permite, si sumáramos el proyecto de ley de cuidados paliativos que universaliza los cuidados y obliga al prestador a darlos, más lo que tenemos en la ley de voluntad anticipada, más lo que es universal, que es respetar la autonomía y la decisión del paciente, uno puede llegar a las instancias del fin de la vida dando lo que dan los cuidados paliativos, apoyo, acompañamiento, confort, alivio, si es con sedación, digo, no es lo mismo y a veces se equipara la palabra eutanasia como se está usando en Uruguay, en muchos lugares se equipara la palabra eutanasia con el buen morir. El buen morir lo queremos todos y el buen morir lo dan los cuidados paliativos y lo da el vínculo entre cualquier médico, aunque no sea cuidados paliativos, que sepa sobrellevar esa etapa del fin de la vida junto con el paciente y la familia. O si no hay familia, el cuidador, o si está solo mientras esté lúcido. Porque uno a veces habla de la familia y no todo el mundo tiene familia. Pero hay mecanismos para que todo quede claramente y con toda, transparencia, quede instituido de manera que esa persona esté protegida. Y nuestra legislación es buena con eso. O sea, hay suficiente soporte para no necesitar de lo que hoy están tratando de equiparar de un acto activo de muerte, de pasar por una inyección letal a matar a una persona como una vía rápida del buen morir. Ojo, es normal y eutanasia en teoría es el buen morir, pero no necesitamos de lo que hoy se equipara a un acto voluntario de un médico, es cierto, en determinado marco y con la voluntad del paciente, con lo que podría ser también un buen morir por la natural evolución, con el accionar de médicos que permitan que no haya sufrimiento. Yo creo que es parte del accionar médico dar alivio. Yo me parece que así como la Asociación Médica Mundial proscribe la eutanasia activa, antiguamente se llamaba activa, pero este acto, como nuestro proyecto de ley de eutanasia lo pone, tampoco acepta el suicidio asistido, dando medicación de manera que el paciente decida cuándo matarse. También el Código de Ética del Uruguay, del Colegio Médico, que fue refrendado y hoy es ley, fue refrendado por un referéndum en el 2014, también lo prohíbe. O sea, se da contra todo lo que es la formación del médico, de lo que es el accionar de toda su vida de la praxis médica y de todo lo que son los códigos éticos del accionar del médico. Así que, aparte de todo lo que yo criticaría del proyecto, que si quieren entramos en 2 o 3 cositas, se da de plano y entonces habría que cambiar no solo nuestra legislatura en Código Penal, sino habría que cambiar también a la Asociación Médica Mundial, de que todos somos socios, y a su vez el Código de Ética Médica del Colegio Médico, que votamos todos los médicos hace 6, 7 años. O sea, es un tema que es muy complejo, que para nada hay que apurarlo. Me parece que todo el mundo tiene derecho a opinar para un lado y para el otro, pero me parece que muchas veces la gente en algo rápido hace como si fuera lo mismo eutanasia con buen morir, y no es lo mismo. Es totalmente opuesto lo que ofrece cuidados paliativos con un buen morir a lo que se quiere hacer pensar de un buen morir con una inyección letal o administrando los medicamentos para que la persona se mate. Bien. Y si me permitís, el proyecto de ley tiene grandes huecos, creo yo,
como por ejemplo, si vamos a ver el espíritu de la ley es sacarle la penalidad al médico que va a ejecutar una muerte a pedido del paciente. Y sin embargo, por ejemplo, en el suicidio asistido penaliza si, por ejemplo, el médico le dio la medicación y la indicación de tanto y cuánto tiene que recibir automedicarse, digamos, el paciente, pero de repente el paciente no lo hace o demora y otro toma esa medicación o se la suministra tanto el paciente como una tercera persona a otro, está realizando homicidio y la penalidad caería en ese médico. Yo no sé si los 17.000 médicos están dispuestos a eso, por ejemplo. Hay huecos, por ejemplo, institucionales. Nadie dice quién va a tener la responsabilidad si hay desvíos o si no queda todo específicamente escrito, o si alguien, si se va a hacer, por ejemplo, a nivel institucional, o lo va a hacer ACE, o se va a cobrar, o va a ser libre, o qué pasa con los objetores de conciencia, no lo pone, o se va a hacer también para extranjeros, va a haber turismo de suicidio, va a haber turismo de eutanasia. Hay muchísimas preguntas que han quedado, que no sé si se están manejando, digo, abiertamente a través de todas, digamos, las personas como yo, comunes y corrientes o médicos en su práctica diaria, porque es importante saber, no es solo lo filosófico, que vuelvo a decir, cada uno tiene derecho a pensar como quiera, pero también pasa bueno, esto está en un papel y está pautando no solo eso que se esgrime del derecho al sufriente de elegir. Otro ejemplo, en todos los países hay una comisión con expertos, con bioéticos, que puede ser a nivel nacional, como lo tienen algunos países, o a nivel institucional de cada institución, que someten el tema a la órbita de expertos, psiquiatras, psicólogos, especialistas de la especialidad de la persona enferma, asistente social para ver el entorno familiar. Digamos, hay una estructura que no solo da seriedad, sino que respalda y que a su vez da la oportunidad incluso a cancelar la solicitud. Acá es muy liviano, dejan pasar 15 días, piden una segunda opinión, 2 testigos, que uno puede no estar ligado al paciente ni siquiera, digamos, en un nexo económico, pero el otro sí, o sea, ahí deja hasta lugar a la suspicacia de la inducción a personas frágiles en un momento difícil de la vida, de tomar decisiones que a lo mejor no están libres, y deja un enorme capítulo este proyecto de ley a decir del sufrimiento insoportable. Es real, es parte de lo que se mide en todas partes del mundo, pero si no tenemos un consejo atrás especializado en la parte emocional, en la parte de psiquiatría, de psicología, un aval no solo de determinado médico y un segundo médico que pueden estar, si vamos a ver en determinadas líneas, deja un poco la duda, porque ¿qué es sufrimiento insoportable? Es una persona, supongamos, adicta o depresiva que no quiere más la vida, ¿y por qué no le damos ayuda a esa persona y capaz que cancela su voluntad de pedir el suicidio? Puede ser un chico de 15 años, puede ser uno de 30, puede ser un viejito que está sufriendo soledad de su familia. O sea, es muy vidrioso nuestro proyecto de ley, por eso yo digo que es malo o muy malo, porque deja mucha suspicacia a mucha cosa que si no somos muy, muy prolijos, aún pongámoslo en el lugar de que saliera, que hubiera mayoritariamente voluntad de que haya eutanasia en Uruguay, es malo. Hay que reformar o hay que cambiar, o yo lo haría como casi de nuevo, aún en el caso de que quisiera que hubiera un proyecto de eutanasia. Me parece que es peligrosísimo que se trate en comisiones, que es cierto, todo el mundo puede acceder a lo que publiquen las comisiones, pero a veces se pierde ese hilo y cuando queremos acordar está ya casi volcado a una votación
y muchas veces la sensación térmica es lo que más o menos se quiera decir, y si no hablamos a calzón quitado, llamémosle, perdón la expresión, pero si no hablamos realmente con la letra, nos podemos autoengañar, porque eu es normal o bien. El bien morir lo queremos todos, y busquemos la mejor forma para el bien morir. Y creo que empieza formando a nuestros estudiantes, y no solo de medicina, de Facultad de Medicina. Creo que el equipo de salud hoy en día, sin duda, es multidisciplinario, y creo que cada persona que se forma en salud, en técnicas o en cualquiera de las ramas del trabajo en la salud debería ser formada en el fin de la vida, y debería saber cómo comportarse o cómo pedirle ayuda al especialista que crea necesario, y eso hoy no se tiene. Entonces se va como a un final de una línea peligrosa que rompe los códigos más elementales de derechos y de la praxis milenaria del salvaguardar la vida, y no estamos formando en lo que es básico, que es saber acompañar, saber ser empáticos, saber dar soporte, saber aliviar y saber, digamos, contener no solo al sufriente, sino a todo su entorno, para tener, además de un buen pasar de la vida a la muerte, tener un buen duelo. Exacto. Que eso es fundamental y que es un derecho de todos también. Exacto. Así que creo que el tema es complejo, tiene muchas puntas, no sé si fui clara, sí. Te pido que me digas porque... Perfectamente. Doctora, otro tema que quería consultarle es porque también algunos parlamentarios ya han como que planteado la idea de que, bueno, de que ambos proyectos podrían llegar a ser complementarios. ¿Qué opinan respecto de esto? Como todo, yo te voy a dar mi óptica, y capaz que es válida otra, por supuesto, pero a mí me parece claramente que no. O sea, me parece que una idea se contrapone con la otra. ¿Por qué? Porque el proyecto de eutanasia, por lo menos así como está, pero llevando al concepto de este proyecto de ley, es la actitud activa de una inyección letal en donde un médico mata a una persona o le da los medicamentos, que sería el suicidio médicamente asistido, con una fórmula lo suficientemente letal para que el paciente sepa cómo matarse. Eso es incompatible con el derecho del médico de decir no quiero esto, que lo hacen los cuidados paliativos a través del soporte de la vida aliviada, hasta que la enfermedad misma o la evolución misma lo decida. Y no soy pacata en decirte, usando todo lo que sea necesario, que no acelera el proceso. O sea, yo no mato a una persona porque le ponga un poco más de analgesia o sedación, o aún en la etapa agónica hacer la sedación en agonía, que es parte de ese proceso y que lo saben los paliativistas y que de alguna manera todos hemos enfrentado. Eso es distinto porque no se toma una actitud activa de matar, se está asistiendo a la muerte natural le llamo, de la evolución natural de la enfermedad, aún con intervencionismo del médico, no agresivo y no fútil, y ahí volvemos a la ley de voluntad anticipada, sino contemplando la voluntad en esa etapa final. Es muy distinto. Yo no veo la posibilidad de que sean, digamos, compatibles, porque la finalidad última de cada uno es distinta. Así como te digo esto, como alguien decía, te digo lo otro. Chile acaba de aprobar algo que le llaman muerte digna, que le pusieron eso, en fin, no sé por qué, porque la muerte en sí es un hecho, no es ni digna ni no digna. Lo que es digno es que hay que dar dignidad al proceso de ir hacia la muerte. Eso sí, la persona es digna por sí misma, o sea, la vida es digna, el derecho a vivir es digno. Pero bueno, le pusieron ese nombre y en Chile hicieron una mistura
pero yo invito a que lean ese proyecto, bueno, ya es ley. Si bien autoriza la eutanasia, le da también, obliga a universalizar los cuidados paliativos, pero además le da un marco muchísimo más restrictivo a aquel que mantiene la postura, y hay comisiones, y hay estudio con psiquiatra, y hay una profunda, digamos, un marco muy detallado, de manera que no es la pobreza que tiene este proyecto. Yo creo que hay que darse el tiempo, hay que seguir escuchando a los especialistas. Creo que se entra en esa fase, pero creo casi una obligación moral, ética, de los ya legisladores de los 3 partidos que apoyaron el proyecto de cuidados paliativos universales, de que terminen de analizarlo y votarlo. O sea, me parece que es una inconsistencia total intentar misturar como una especie de quedó bien con una parte y la otra. O sea, no lo veo correcto. Bien, doctora, estamos aproximándonos a los minutos finales del programa, pero como habíamos adelantado, hay una parte que yo no leí de toda su de todo su currículum, que es el que me gustaría abordar en estos minutos finales. Bueno. Porque como eso sí lo habíamos adelantado, usted es una persona sobreviviente a un cáncer de mama de hace 13 años y también a un linfoma, y esto la llevó de alguna manera a reconvertirse, que es lo que quiero que le cuente a nuestra audiencia, en qué terminó toda esta reconversión y en qué está en estos momentos. Bueno, sí. Yo fui descubriendo a través de los años que tenía más resiliencia de lo que creía y que era más emprendedora de lo que creía. Y creo que toda mujer tiene esa capacidad de reinventarse. A mí me gustaría decirle que estamos en un mal momento, pero que todas podemos meter para adelante. En el 2008, con mis hijos todavía, ya no eran tan chicos, pero no tenían todavía capacidad de trabajar, me descubrí en forma así, en controles, un cáncer de mama, y bueno, la vida quiso como anecdótico que yo había perdido la radiografía en ese momento en un lugar, me pedían que llevara, me había hecho 8 meses antes, yo me había dejado estar un poco con el carnet de salud y eso, y no la encontraba, y me la hice de vuelta y había cambiado, y me hicieron un eco, y yo le dije, ¿eso es un cáncer de mama? Sí, probablemente. Bueno, 15 días después, un poco tarde, porque eran todos amigos y nos quedamos todos espantados, me decidí a hacer una mastectomía radical, que llevó, como pasa, que es el tratamiento hoy día es muy individual, me llevó a elegir una mastectomía radical. Bueno, por suerte no hubo que hacer ni quimio ni radio, y al verano siguiente me encontré que el uso de la prótesis mamaria externa de siliconas me resultaba terrible para ir a la playa, y yo me iba a Rocha, y así fui viendo soluciones, y bueno, encontré una señora que desarrolló lo que después terminó siendo una marca de ropa para mujeres operadas de cáncer de mama, que era simplemente un bikini que tenía el relleno incluido en la fabricación, con bueno, es parte de la licencia que tengo, el secretito, digamos, pero era mojable y secable rápidamente. Y tengo fotos increíbles de ese verano en que nadie creía que a mí me faltaba un seno. Es cierto que soy bastante delgada y que no tengo grandes mamas, pero realmente fue un antes y un después. Yo decía, no puede ser que no haya, no puede ser que busqué, no había en el mundo nada igual. Y me sentí como en la obligación de llevarlo adelante, y bueno, en el 2011 se abrió Alisma, que fue un evento ayudado por gente amiga, por las mujeres parlamentarias, la lucha contra el cáncer, gente de todos los pelos, digamos, de todos los partidos, me dio una mano, fue increíble. Entré en el proyecto de ANI, me apoyaron 2 años, me fundí como buena médica en un área que además es muy difícil, y se inició todo por página, me ayudaron en el LATU.
aprendí muchísimo, entré en el mundo emprendedor y me di cuenta que si no me asociaba o no había alguien que fabricara, digamos, con mejores números, era imposible. Así que, bueno, al año siguiente entré, cuando ya se terminaba el apoyo del ANI, en el programa, postulé en el programa Más Emprendedoras del BID Mujeres, a través de Endeavor Uruguay. De 200 eligieron 12, una fui yo, no sé ni cómo, porque me ayudaron a hacer el proyecto, pero bueno, fue así. Y internacionalicé la marca, que bueno, hicimos las licencias y llegué a Chile, que ya tenía algunos nexos, y bueno, de varios viajes terminé haciendo una asociación estratégica con una empresa de lencería chilena, y hasta el día de hoy, bueno, vive y lucha, como digo yo. He puesto mucho dinero en el sentido de sostenerlo, porque ellos también han puesto mucho de sí, porque es algo que tiene una etapa que se hace a mano, entonces es como un hijo más que tengo. Ellos fabrican y comercializan, y tengo como el sueño de, bueno, post pandemia, de conectar de vuelta, de que se pueda alguien traer o conectar de alguna manera, que se fabrique en Chile, pero lo tengamos para más países de Latinoamérica. Y estoy un poco en eso y un poquito en algunas cosas inmobiliarias, así que la realidad es que uno, tiene la oportunidad y a veces cuesta emprender, pero tiene que saber elegir. Nos podemos equivocar, me he equivocado 1000 veces, pero hay que caerse y levantarse. Y bueno, después que tuve todo ese aprendizaje, después vino toda la etapa así de el colegio médico, el FMU, o sea, yo ya era sobreviviente del cáncer de mama, y como digo yo, hasta el próximo control estoy bien. Viene el linfoma, que es otro cáncer de médula, ¿no? Que bueno, que con tratamiento quimioterápico, que es durísima la quimioterapia, pero bueno, recibí el apoyo, por suerte, sin duda, de familia, y creo que el apoyo tiene que venir desde adentro también, ¿no? Entré en remisión enseguida y hasta el día de hoy estoy en remisión, y bueno, sigo haciendo los controles de uno y de otro, y por ahora andamos bien. Así que agradecida a la vida, como siempre digo, que me han entrevistado más de una vez. La vida me regaló 2 cánceres, cosa que es increíble, que uno diga, puedo contarlo bien, agradezco a la vida eso. Creo en Dios, pero hay imponderables que uno escapa a la mente, pero creo que lo espiritual es mucho y hay que poner de parte de uno, y bueno, un poco a lo que la vida decida. Doctora Silvia Mato, ha sido un placer tenerla con nosotros en este programa en el día de hoy, y esperamos que, bueno, también otro de los anhelos post-pandemia es que podamos reencontrarnos quizás personalmente en estos estudios un poco más adelante. Le agradecemos enormemente la disposición por habernos recibido esta mañana y todas las cosas que nos ha contado, tanto de su vida profesional como personal. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, y un placer también para mí, y a las órdenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y nosotros así nos despedimos de este programa de Prudencia Uruguay. Nos reencontramos el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana por Oriental. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental 770 AM.